Vaya conmigo allí a Daniel capítulo 11 y el versículo 32. Dice la palabra de Dios: con lisonja seducirán a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios, diga conmigo, se esforzará y actuará. Yo le quiero leer esa última parte del versículo, porque es donde quiero yo fundamentar la palabra que Dios tiene para nosotros en esta mañana. El pueblo que conoce a su Dios, dos cosas: se esforzará y actuará. Aleluya. Padre, deja que tu palabra penetre en nuestros corazones en esta mañana. Háblanos a través de tu Espíritu Santo. Deja que nuestro corazón sea la tierra fértil en donde tu palabra pueda germinar y dar fruto agradable para tu reino. Danos favor para que en esta mañana podamos conocer si en realidad te conocemos a ti o no. Permítenos a través de tu palabra, Señor, entender la manera como tú te quieres revelar a nuestras vidas, y que podamos con libertad y con facilidad decir que te conocemos a ti, al único Dios verdadero. Pido que la gracia tuya esté sobre mi vida y sobre tu pueblo en este momento, Señor. Y mientras hablo tu palabra, tu Espíritu Santo nos dé favor y nos permita conocerte más y más a ti, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede sentarse, por favor? Una de las preguntas, hermanos, interesantes es esa, ¿verdad? Si usted le pregunta a cualquier persona en la calle, en el trabajo, donde quiera, ¿conoces tú a Dios? Le va a decir, sí, lo conozco. De hecho, hermanos, los cristianos tenemos una palabra que la usamos como para identificar cuando venimos a la iglesia, cuando aceptamos a Cristo, y decimos, desde que conocí al Señor, ¿verdad? ¿Le pasa a usted? Y lo hablamos de esa manera. Ahora, en el pasaje que ya hemos leído, encontramos, hermanos, una declaración que cuando yo leía esta palabra, a mí me atrapó y me llevó a pensar y hacerme esta pregunta. Esta pregunta me la hice yo. En realidad, ¿conozco a Dios? Y por eso, con libertad le pude preguntar en esta mañana a usted: ¿conoce usted a Dios? El pueblo que conoce a su Dios, dice Daniel, se esforzará y actuará. Diga conmigo, pero dígalo con todo su corazón. La manera en la que me esfuerzo y actúo, bueno, ¿lo dije muy grande o lo dije muy rápido? Diga conmigo, la manera en la que me esfuerzo y actúo demuestra que tanto conozco a Dios. Bueno, esa era la práctica, ahora digamos de verdad. La manera en la que me esfuerzo y actúo demuestra que tanto conozco a Dios. Me encantó lo que estábamos oyendo en la clase, ¿verdad? Porque enlaza con la palabra que tenemos para estudiar en esta tarde. ¿Qué tanto conocemos a Dios nosotros? La manera en la que vamos a demostrar el conocimiento que tenemos de Dios es la manera en la que nos vamos a esforzar y la manera en la que vamos a actuar. Ahora, la palabra que Daniel utiliza aquí para decir conoce, la palabra conocer que Daniel utiliza es la palabra yadá. Ya hemos hablado algunas veces de esta palabra. De hecho, yadá es una de las palabras hebreas que se traduce alabanza. Y en su significado más profundo, yadá significa alabar, elogiar, presumir, exaltar y celebrar. O sea, déjenme le parafraseo en realidad lo que está diciendo este pasaje de la Escritura. Lo que Daniel está diciendo: el pueblo que conoce a su Dios alaba. El pueblo que conoce a su Dios lo elogia. El pueblo que conoce a su Dios presume de Él. ¿Usted puede presumir de Dios aquí? Claro que sí. Ahora Daniel dice: el pueblo que conoce a su Dios lo exalta.
aquí Daniel está hablando, hermanos, de una experiencia personal que usted y yo podemos tener con Dios. Es difícil que nosotros podamos vivir la vida cristiana tratando de imitar a otra persona. Usted puede estar a la par o junto con la persona más ungida del mundo, pero eso a usted no le va a garantizar que usted va a ser la persona ungida también. ¿Por qué? Porque la experiencia del conocimiento de Dios es personal. O sea, esto es personal, es una experiencia personal. Jesús usó esta misma palabra yadá en Juan capítulo 17 y el versículo 3, en su sermón de despedida, y Jesús está orando al Padre por la iglesia, y Jesús dijo estas palabras. Oiga, miren aquí por favor. Jesús le dijo, y esta es la vida eterna. Jesús está hablando aquí, hermanos, de la esperanza que usted y yo tenemos de vida eterna. Y en esta mañana usted se va a dar cuenta cuál es la vida eterna. Jesús no dijo, y esta es la vida eterna, ¿verdad? Que vayan a la iglesia. Y esta es la vida eterna, que paguen su diezmo. Y esta es la vida eterna, que hagan esto, que hagan lo otro. Todas esas cosas son importantes, pero Jesús se enfoca aquí en lo indispensable. Y Jesús dijo, y Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. ¿Por qué Jesús dice al único? Porque el mundo está lleno de dioses, hermano. Se cree que hay por lo menos unas 32,000 deidades que el mundo adora. Ayer estuve viendo un reportaje, por ejemplo, de la India, en donde tienen miles de dioses que ellos adoran. Y aquí en los Estados Unidos de Norteamérica, usted se va a dar cuenta también que la gente tiene muchos dioses para adorar. Por eso Jesús es bien específico y dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único, diga conmigo, único. No hay otro, al único Dios verdadero. Y luego añade, y a Jesucristo, hablando de Él mismo, a quien tú enviaste. Ahora, en el griego hay tres palabras que se traducen conocer. Tres palabras que se traducen conocer. La número uno es la palabra gnosis, ¿verdad? Gnosis es una palabra griega y significa conocer. Ahora, ¿cómo se aplica la palabra gnosis en el trasfondo de conocer? Gnosis es conocer a través de la información. O sea, usted tiene información de una persona, de un individuo. Usted tiene información, tiene datos de una persona. Por ejemplo, le voy a poner al pastor Benny Hinn, ¿verdad? Yo lo conozco al pastor Benny Hinn en fotografía y por la televisión. Pero yo nunca he estado cerca de él, ¿verdad? Yo nunca le he dado la mano, nunca me he saludado, nunca le he abrazado. Entonces, yo conozco al pastor Benny Hinn por el gnosis, ¿verdad? Gnosis es una información. Pero hay otra palabra en el griego que también se traduce conocer, y es la palabra epignosis. Y epignosis habla de conocer a alguien personalmente, así como lo conozco a usted. Le puedo chocar su mano, ¿verdad? Chóquela, le doy mi mano, lo puedo abrazar, puedo hablar con usted, puedo mirar su apariencia, puedo mirar su estatura, su color, etcétera, etcétera. O sea, epignosis tiene que ver un conocimiento personal. Nos conocemos, usted conoce a cada uno de los hermanos. Hermanos, conocemos hasta dónde viven, ¿verdad? Hasta conocemos los modales que tenemos el uno al otro, porque los conocemos desde el punto de vista epignosis. Nos tratamos y estamos juntos. Pero hay una palabra más en el griego, y es exactamente en la que yo quiero enfocarme en esta tarde, y es la palabra prosgnosis. Y esta palabra prosgnosis es conocer a alguien íntimamente. O sea, cuando Daniel dice el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará, Daniel se está refiriendo justamente a este conocimiento.
Cuando Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, Jesús estaba hablando de prosnosis, un conocimiento íntimo. Mire, Jesús dijo, y conoceré la verdad y la verdad os hará libre. Y hay tantos pasajes que podemos leer en la Biblia acerca de conocer a Dios. Y cada uno de ellos está hablando de prosnosis, conocer íntimamente a alguien. A lo mejor usted a esta altura se está preguntando, bueno, pero ¿cómo puedo conocer a Dios íntimamente? ¿Cómo es posible que yo pueda conocer a Dios íntimamente? Hay una gran diferencia entre relación y comunión. Hay una gran diferencia entre tener relación con Dios y tener comunión con Dios. La palabra comunión es una palabra compuesta que quiere decir unión común. O sea, la palabra comunión lo que quiere decir es que dos cosas o dos personas se convierten en una. ¿Estamos aquí todavía? Esto se ilustra con mucha claridad en el matrimonio. Aunque esta no es una clase para matrimonio, pero aquí le va un piloncito, ¿verdad? Que de repente le va a ayudar por ahí. Esto se ilustra con mucha claridad en el matrimonio. Lo que difiere entre la relación que usted tiene con sus amigos y la comunión que tiene con su cónyuge, ¿qué es? Dígame, usted sabe. La intimidad. ¿verdad? Usted puede jugar con los amigos, usted puede bromear con ellos, usted los puede abrazar, usted puede ir a comer junto con ellos, usted puede pasar buen tiempo con ellos, con sus amigos, pero nunca esa amistad de sus amigos o esa relación de sus amigos va a sustituir o va a ser mejor que la que tiene con su cónyuge. Porque lo que hace la diferencia entre la relación de sus amigos y la que tiene con su cónyuge es la intimidad sexual. Nadie conoce mejor a una persona que su cónyuge. Su cónyuge le conoce los clavos, la derrota, la victoria, le conoce todo, ¿verdad? Así que nos conviene mejor portarnos bien. Una vez dijo un predicador, mire, ¿quiere saber la vida secreta de un buen hombre de Dios? Habla con su esposa. Y viceversa. O sea, ¿por qué? Porque en el matrimonio, hermanos, no hay escondite. En el matrimonio todo es transparencia. Bueno, debe de ser transparencia, ¿verdad? Yo hasta aquí en los Estados Unidos me vine a dar cuenta del 50 y 50, ¿ustedes han oído de eso? La verdad te digo, nunca había escuchado eso, pero cuando vine a los Estados Unidos escuché del 50 y 50, ¿verdad? Bueno, esto es tuyo, pero esto es tuyo. Ese no es un matrimonio normal. Un matrimonio normal, lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. O sea, un matrimonio normal, las cosas están en común unión. O sea, esta es una tremenda enseñanza, hermanos, al entender que la Biblia dice que el esposo y la esposa, le dije que esto no es clase para matrimonio, pero aquí le va, de todas maneras. La Biblia dice que el esposo y la esposa dejan de ser dos y se convierten en ¿cuándo? En uno, ¿verdad? ¿A poco no es cierto? Vamos a ser honestos aquí. ¿A poco no es cierto que uno de repente se le pegan hasta los modales de la esposa? Yo nunca vi en Nicaragua, pero de repente estoy hablando como nicaragüense, ¿verdad? Porque tengo una nicaragüense ahí en mi casa, ¿verdad? Y andamos, viceversa, mis modales se le pegan a ella y andamos hablando todos cruzados allí porque se nos pegan, ¿verdad? A veces los ademanes, los gestos, etcétera, todo eso sabe que enseñar que hay una común unión, ¿verdad? Entre el matrimonio. Ya no son dos, son uno. Y esa comunión íntima, cuando hay comunión íntima, diga conmigo, trae fruto. Si hay una comunión íntima en el matrimonio, hay fruto. ¿Cuáles son esos frutos? Ahí van bien. Voy entrando aquí bien tranquilito, aquí hermano, en esta parte, porque
Yo anhelo con todo mi corazón que usted sea desafiado por esta palabra como Dios me desafió a mí. Porque no se trata de cuánto sé, de cuánto hago, que cuánto tengo de ser cristiano, a dónde, cómo se llama mi iglesia. No, se trata de cuánto conozco al Dios de la gloria. Y aquí miramos, hermanos, que la relación que usted y yo tenemos con Dios también debe de traer fruto. ¿Cómo fue que dijo Jesús que nos íbamos a conocer nosotros, que somos hijos de Dios? ¿Cómo dijo que nos íbamos a conocer? Por sus frutos. Dijo Jesús, por sus frutos los conoceréis. Porque no se puede recoger higos de los abrojos. O sea, no puede uno dar frutos buenos si no tiene esa íntima comunión con el Dios de la gloria, que es el que produce en nosotros fruto agradable a través de su Espíritu Santo. Ahora, ¿qué tanto conocemos a Dios? ¿Qué tanto conoce usted a Dios? ¿Qué tanto conozco yo a Dios? En realidad, ¿le gustaría a usted saber qué tanto conoce a Dios? A mí me encantaría. ¿Y a usted? A mí me encantaría. Y quiero decirle que esta palabra a mí me desafió. Cuando yo estaba escribiendo esta palabra, hermanos, Dios me desafió y Dios me llevó a confrontar mi realidad. ¿En realidad me conoces? ¿O nomás tienes una información? Nomás lo que te enseñaron allá en la escuela bíblica, nomás que aprendiste de algo, nomás lo que oíste. ¿En realidad me conoces? ¿En realidad sabes quién soy yo? En una ocasión Jesús, dice la Biblia, que iba saliendo de Cesarea de Filipo y Jesús empezó a hablar con sus discípulos. Miren, los hombres que estaban con Jesús día y noche, los hombres que estaban con él, Jesús empezó a preguntar estas palabras, y esto a mí me da la libertad para decirle que a Dios le importa que usted y yo sepamos que tanto lo conocemos a él. Jesús le dijo a sus discípulos, ¿quién dice la gente allá afuera? ¿O quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y unos dijeron, bueno, unos dicen que eres Elías, otros creen que es Juan el Bautista, otros piensan que eres Jeremías, o piensan que eres alguno de los profetas. Pero ahora Jesús hace la pregunta de una manera directa a sus discípulos. Oiga esto, a sus discípulos, hombres que estuvieron con el maestro allí, comieron con él, jugaron con él, porque Jesús tenía buen sentido del humor, quiero que sepan, ¿verdad? Y estaban ellos, y ahora Jesús hace una pregunta directa, y Jesús les dijo, a ver, ¿y ustedes? ¿Quién dicen ustedes que son? Interesante, ¿verdad? Nadie dijo nada, todos se quedaron callados, pero de repente viene la revelación del Espíritu Santo a un hombre de nombre Pedro. Y Pedro le dijo, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué le dijo Jesús? Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre. Esto no te lo enseñaron en la escuela. Esto no lo aprendiste de tus padres. Esto no te lo enseñaron tus amigos. Esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Estoy tratando, hermanos, de decir aquí esta mañana que a Dios le interesa que usted y yo sepamos cuánto le conocemos a Él. Por eso me voy a escuchar decir varias veces en esta mañana, ¿qué tanto conoce usted a Dios? ¿Qué tanto conozco yo a Dios? La manera en la que yo me esfuerzo y la que yo actúo demuestra que tanto conozco al Dios de la gloria. ¿Estamos de acuerdo ahí? Ahora vamos a mirar, hermanos, cómo podemos descubrir nosotros que conocemos a Dios, porque a mí me interesa. Permítame entonces, en esta mañana, darle a usted 3 señales que le ayudarán a saber si en realidad conoce a Dios. 3 señales. Usted no tiene que preocuparse, usted no tiene que decirle nada a mí, no le diga nada a su vecino, pero usted se va a dar cuenta que hay 3 señales en las cuales usted y yo vamos a salir esta tarde por esa puerta seguros que conocemos al Dios de la gloria. La primera señal que nos demuestra y nos enseña que realmente conocemos a Dios es si guardamos su palabra. Primera señal que nos demuestra que conocemos a Dios es que guardamos
su palabra. Vaya conmigo a la primera carta del apóstol Juan, allí en el capítulo 2 y el versículo 3. Primera carta del apóstol Juan, vamos a estar leyendo en el capítulo 2 y los versículos 3, creo que 3 y 4. Dice la palabra de Dios, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Oiga, ya más claro no puede estar acá. Dice Juan, y en esto sabemos nosotros que le conocemos. ¿En qué? Si guardamos sus mandamientos. Versículo 4. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, es tal de mentiroso, y la verdad no está en él. Y ojo aquí porque está hablando el apóstol Juan, el discípulo amado, el hombre que se recostaba sobre el pecho de Jesús, el hombre que según los historiadores se cree que era el discípulo, por eso se llama el discípulo amado. Era un hombre que convivía con Jesús, que estaba ahí con Jesús. De hecho, hasta Pedro un día hasta se molestó, se enojó, ¿verdad? Y dijo, ¿y para Pedro, por qué está tan cerca de Jesús? Porque Juan estaba ahí tan cerca. Mire, dice la Biblia que Juan se recostaba en el pecho de Jesús. Interesante, ¿verdad? Interesante. Y Juan aquí está diciendo, y en esto sabemos que le conocemos. Pregunto, ¿conocía Juan a Jesús? Claro que sí. Pero mire, dice, y en esto sabemos que le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos está mentiroso, y la verdad no está en él. Entonces, primera señal en la que usted y yo podemos saber y identificar si realmente conocemos a Dios es que guardemos sus mandamientos. Salmo capítulo 1 dice, bienaventurado el varón que no tuvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Cuánto amamos nosotros la palabra de Dios? ¿Cuánto amamos los mandamientos de Dios? Yo conocí una señora en El Salvador, se lo he dicho algunas veces, le arrancó la página, una de las páginas a la Biblia, porque contenía un mandamiento que a ella no le iba para nada, y como no le gustaba se la arrancó. Ahora, a lo mejor ese no es el caso suyo o no es el caso mío, pero la pregunta sigue en pie: ¿cuánto amamos la palabra de Dios? ¿La amamos? ¿La leemos? ¿La vivimos? ¿La practicamos? Dice Juan, y en esto sabemos que le conocemos a Él, si guardamos sus mandamientos. Primera señal en la que usted y yo podemos saber si conocemos a Dios es si guardamos sus mandamientos. Segunda señal en la que podemos saber si conocemos a Dios es que ya no permanecemos en el pecado. Ya no permanecemos en el pecado. Ojo acá, no estoy diciendo que ya no peca, porque mientras estemos en esta tierra vamos a ser tentados a pecar, vamos a cometer errores, vamos a fallar, vamos a ofender a Dios. Pero aquí estoy hablando de algo permanente. Ya no permanecemos en el pecado, ya no practicamos el pecado. Vaya conmigo allí mismo a la primera carta de Juan, pero ahora al capítulo 3 y al versículo 9, creo. Capítulo 3, del versículo 6 en adelante vamos a leer. Dice el versículo 6: todo aquel que permanece en Él, ¿en quién? En Jesús, ¿verdad? En Dios. Todo aquel que permanece en Él, diga conmigo, no peca. Pero todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido.
Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como él es justo. Pero el versículo 8, oiga esto: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para ejercer las obras del diablo. Versículo 9: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Diga conmigo, practica. La palabra clave aquí es practicar, no cometer, es practicar. Versículo 9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. La palabra clave aquí en la que quiero enfocarme es la palabra practicar. ¿Qué es una práctica? Algo que lo está haciendo continuamente, ya se hace un hábito, continuamente. Los cristianos, hermanos, que hemos hecho de Jesús nuestro Salvador personal, y que la simiente de Dios, que la naturaleza de Dios ha sido implantada. ¿Se acuerdan de la clase del miércoles pasado, la justificación? Cómo la justicia de Dios nos ha sido a nosotros imputada. Ya no podemos permanecer en el pecado ya no te sabe igual. No estoy diciendo que no va a ser tentado a pecar. No estoy diciendo que de repente no va a cometer un error. Claro que sí, como humanos vamos a cometer errores, vamos a pecar, pero el pecado ya no te sabe igual. Ya no te puedes deleitar en el pecado como te deleitabas antes. ¿Por qué? Porque hay una nueva naturaleza en nuestra vida. A mí me impactó, hermano, estaba leyendo, y en el versículo 9, aquí lo anoté, el versículo 9 dice: porque la simiente de Dios ya no puede pecar, porque la simiente de Dios está en él. Y me llamó la atención la palabra simiente, y fui al diccionario, la concordancia Strong, que es la que tengo, a buscar la palabra simiente. ¿Cuál es el original? ¿Verdad? ¿Cuál es el original en el griego de la palabra simiente? Cuando dice que ya no podemos pecar porque la simiente de Dios está en nosotros. No tengo el tiempo suficiente como para poder desglosar este versículo y explicar todo lo que pudiéramos hablar de esto, pero permítame nomás darle esta declaración. Dice el diccionario, la concordancia Strong, que es la que nos trae la información del griego al español, la palabra simiente es la palabra griega esperma. Ahora sigamos entendiendo, ¿verdad? Esperma, de ahí se deriva la palabra espermatozoide. Y cuando dice que ya no podemos pecar porque la simiente de Dios, el esperma de Dios, está en nosotros, eso, hermanos, concuerda con lo que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo. Si no nacieres de nuevo, no puedes entrar o no puedes ver el reino de Dios. En el nuevo nacimiento que Dios nos ha dado a usted y a mí, lo que la palabra de Dios aquí nos está diciendo en el versículo 9 es que en ese nuevo nacimiento que hemos tenido, el esperma de Dios fue, hermanos, sembrado en nosotros. El Espíritu Santo vino, hermanos, y sembró en nosotros el esperma de Dios, y eso produjo una nueva vida. Si lo aplicamos en el terreno natural, cuando surge esa conexión, lo que hablamos hace un rato del matrimonio, en la intimidad, surge una nueva vida, ¿sí o no? Ahora, en el terreno espiritual, hermanos, cuando hay esa conexión del Espíritu Santo con nosotros y la simiente de Dios, la naturaleza de Dios que es implantada en nuestros corazones, es cuando usted se da cuenta que ya las cosas del mundo ya no le saben igual. Estaba hablando con un amigo mío de esto, que él era muy dado al alcoholismo. La verdad, él era un alcohólico porque él tomaba todos los días. Cuando vino al Señor y recibió a Jesucristo, oraron por él. Bueno, a él nadie le dijo en la iglesia: deja de borracharte, nadie le dijo, ¿verdad? Pero él me cuenta que para el siguiente día, él siempre, antes de ir a su trabajo, él se tomaba una copita, porque ese era su naturaleza.
Pero el siguiente día que él recibe a Cristo, oraron por él en el altar, el Señor lo toca, lo cambia. El siguiente día él agarra la botella que tenía allí en su casa para servirse su copita e irse a trabajar, que era el hábito de todos los días. Lo agarra y dice que cuando agarra la copita y le da el primer trago a la copita, se la quiso tomar y sintió en su paladar algo, me dijo, no te lo puedo explicar, pero sentí algo como ganas de vomitar y empezó a vomitar. Nadie le dijo que dejara de emborracharse. Nadie le dijo, no te conviene emborracharte. ¿Quién le dijo a él que no se emborrachara? ¿Qué fue lo que le produjo esa náusea cuando él tomó el primer trago de la copita? La simiente de Dios que estaba en él. El esperma de Dios que estaba en él. La naturaleza de Dios que estaba en él. Usted y yo necesitamos, como hijos de Dios, como cristianos, identificar en nosotros mismos si realmente la naturaleza de Dios ya fue implantada en nuestro corazón. Dice la palabra de Dios, Juan capítulo 13, que estamos leyendo, primera de Juan, que ya no podemos pecar, ya no podemos practicar el pecado, ya no podemos permanecer en el pecado, porque la naturaleza de Dios está en nosotros. Qué importante, hermanos, es que le pidamos a Dios que Él implante su naturaleza. Ahora agárrense de la banca ahí si pueden, porque lo que les voy a decir ahorita lo va a desafiar. A lo mejor lo va a incomodar, pero si lo incomoda, que sea para el bien que Dios quiere para su vida. Le voy a decir, esta palabra a mí me incomodó. Yo estoy seguro que usted lo va a incomodar también. Si usted todavía siente atracción por vivir en el pecado y por tocar el pecado permanentemente, usted necesita que la naturaleza de Dios entre a su vida. Si usted todavía se deleita en el pecado, lo disfruta como lo disfrutaba antes, usted necesita conocer a Dios. Estos son términos, hermanos, que la verdad son fuertes, pero son necesarios. Una cosa es que usted de repente vaya caminando por su camino y de repente una tentación que no la pudo soportar y pecó. Pero dice la Biblia, 1 de Juan capítulo 2, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Si usted cayó en un pecado, hermano, inconscientemente, involuntariamente, pecó por una debilidad que no pudo evadirla, entonces usted tiene un abogado en el cielo para pedirle perdón. Pero si el pecado en el que está cayendo es un pecado de continuo, es permanente, es una práctica que lo hace cada día, bueno, de todas maneras, voy el domingo y le pido perdón a Dios, ¿verdad? Y el lunes, de lunes a viernes, de lunes a sábado, usted se deleita en el pecado, usted practica el pecado, usted se deleita tocando las cositas que sabe que a Dios no le agradan, pero dice, bueno, el domingo voy y le pido perdón. Usted necesita conocer a Jesucristo. Usted necesita que la naturaleza de Dios entre a su corazón. Usted necesita que el esperma de Dios pueda entrar a su vida para que la naturaleza de Dios pueda reinar en su corazón. Yo estaba leyendo la historia de un animalito, es oriental y se llama armiño. Armiño se llama este animalito, ¿verdad? Hasta miré el dibujo, ¿verdad? Si usted lo busca ahí, lo buguea, como dicen, ahí se va a ver un animalito muy precioso como el conejo, pero su pelito es blanco, 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 no le mira ninguna pizca, ni una mancha, es blanquito, blanquito. El armiño, hermanos, lo usan para trajes caros, carísimos, porque la lana, el pelito de este animal, lo usan para hacer trajes, pero finísimos, caros. Y los cazadores que van a buscar al armiño para cazarlo, es un animal muy veloz, no lo pueden controlar de ninguna manera, muy inteligente, ¿verdad? Muy listo, le ponen trampas y el armiño no cae en la trampa, él le saca la vuelta y se quedan los cazadores burlados. Y estaba mirando en el artículo de esta historia de este animal, que los cazadores, la manera como ellos pueden cazar al armiño,
andan perros entrenados para perseguirlo, es que ellos lo localizan cuando él anda fuera de su nido, o sea, de su casa, y le untan estiércol alrededor de la cueva. Y dice el artículo que cuando los perros lo llevan correteado al armiño y él llega a la cueva, él tiene la oportunidad de meterse en la cueva y salvarse. Pero cuando él mira que la puerta de la cueva está untada de estiércol o de lodo, algo sucio, el armiño mejor prefiere que el perro lo desgarre, que lo mate, antes de ensuciar su bello pelaje que tiene. Interesante, cuando yo leí ese artículo, yo pensé, dije, no, este queda bueno aquí en el mensaje del domingo. Porque Dios, Jesucristo, nos ha dado a usted y a mí vestidura blanca, dice la palabra, ¿verdad? Le ha dado vestidura blanca de santidad. La justicia de Dios ha sido derramada en usted. La santidad de Dios ha sido derramada a usted. Qué bonito que al igual que el armiño, cuando de repente nos va persiguiendo la tentación, nos va persiguiendo el deseo de pecar, el deseo desenfrenado de ir a hacer lo malo. Qué interesante que antes de ir a tocar lo malo, usted piense y diga, bueno, mi vestimenta es muy blanca para ensuciarla. El traje que Dios me ha dado es un traje de pureza, es un traje de santidad, es la justicia de Dios en mí. No la puedo ensuciar por cualquier cosa. Ah, mi hermano, ¿cómo cambiaría el estilo de nuestra vida? ¿Cómo cambiaría el caminar nuestro como cristianos si empezamos a valorar la vestimenta que ya tenemos de parte de Dios? Esa vestimenta le costó a Jesús el precio de su sangre derramada allí en la cruz del Calvario. ¿Cuánto conocemos a Dios nosotros? ¿Estamos obedeciendo su palabra? ¿Ya no estamos practicando el pecado? Hay gente, hermanos, en este tiempo, y me da gusto, porque aquí en Manantial de Amor no hay de ellos, pero hay gente en este tiempo que anda buscando a dónde lo pueden aceptar con sus cositas, ¿verdad? A dónde lo pueden aceptar con sus hábitos mundanos y que no lo molesten, ¿verdad? Yo perdería mi tiempo aquí engañándolo a usted, diciéndole, bueno, pues dale por ahí, al fin y al cabo que quién sabe, Dios es perdonador. Pero mi deber, mi responsabilidad es enseñarle a usted los principios sagrados de la palabra de Dios. Porque a mí me urge, oiga eso, me urge que el día de que Cristo venga a levantar a su iglesia, Manantial de Amor, todos estemos disfrutando la gloria eterna con Cristo allá en el cielo. A mí me urge, y no vaya a ser que, como dijo el apóstol Pablo, no vaya a ser que siendo heraldo para muchos, yo mismo venga a ser eliminado. Si yo le niego a usted esta verdad, si yo le escondo a usted esta verdad, Dios me va a llamar a cuentas a mí, posiblemente usted vaya para el cielo y yo no. Por eso me interesa que usted y yo entendamos que un cristiano que conoce a su Dios guarda sus mandamientos. Un cristiano que conoce a su Dios ya no vive en el pecado, ya no practica el pecado, ya no permanece en el pecado, aborrece el pecado, odia el pecado. O sea, usted tiene que aborrecer el pecado. Y dígame, le voy a decir la manera como lo aborrece, ¿verdad? Porque algunas veces nosotros no somos los que estamos involucrados en el pecado, pero celebramos a aquel que lo está haciendo. ¿Me estoy explicando aquí? A veces nosotros no somos los que estamos directamente involucrados en el pecado, pero le damos crédito al que lo está haciendo. Nosotros como cristianos debemos de repudiar las obras de las tinieblas, debemos de aborrecer el pecado y anhelar la santidad de Dios en nuestras vidas. Este miércoles empezamos la serie, seguimos con la serie de vida cristiana, pero vamos a mirar lo que es la regeneración, que tiene que ver bastante con lo que estoy hablando aquí. Tercera señal, porque ya lo miré que se puso muy serio, entonces mejor le vamos cambiando aquí. Tercera señal de que usted y yo conocemos a Dios. ¿Cuál es la primera señal? Guarda su palabra, guarda sus mandamientos. ¿Cuál es la segunda? Ya no permanecemos en pecado. Ya no permanecemos en pecado. Y la tercera,
no tiene nada contra nadie y puede amar. Wow. Esta está fuerte, ¿verdad? Porque yo no sé qué se le vino a la mente a usted ahorita. La tercera señal de que usted conoce a Dios es que ya no tiene nada contra nadie y puede amar. Yo sé que en este momento se le vino a la mente ese que le cae gordo en el trabajo, ¿verdad? Algunos pensaron en la suegra. En ese compañero de trabajo, en ese vecino, en ese que la verdad no. Dice la palabra de Dios, Pablo fue el que lo dijo, ¿verdad? Y ahora que mi hermano estaba hablando acerca de haz lo que te digo, pero no mires como yo vivo, ¿verdad? Me acordé del apóstol Pablo. Pablo fue el único que conozca la Biblia, un hombre que dijo, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo, ¿verdad? Pablo dijo, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Y Pablo aquí, hermanos, también nos habla acerca del amar. Y Pablo dice, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos. ¿Me estoy explicando aquí? O sea, Pablo está diciendo, espera que todos estén en paz contigo. No. Pablo dice, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos. En la vida cristiana, en el corazón de un cristiano, hermanos, ya no debe de haber odio. Ya no debe de haber deseo de venganza. Ya no debe de haber, hermanos, ese resentimiento que hasta dice, ¿sabe qué? Que la venganza es dulce, ¿verdad? Cuando, nunca oí usted, a lo mejor no se da por acá, pero nunca oí cuando de repente alguien fracasa, pero hay una persona que estaba ofendida con ese alguien, y cuando fracasa, dice, en realidad, Dios tarda, pero no olvida. Y hasta bíblico nos ponemos, ¿verdad? O dice, se lo merecía. Ahora, cuando usted y yo tenemos la naturaleza de Dios en nuestros corazones, ¿qué importa lo que nos hayan hecho, lo que hayan dicho, lo que haya pasado? Usted puede amar, porque esa es una señal de que usted conoce a Dios. Si usted no ama, usted necesita conocer a Dios. Si usted todavía es así bien rencoroso, ¿verdad? No, es que ¿sabe qué? Es que yo esto lo saqué de mi padre, ¿verdad? Mi padre así era, mi padre se enojaba y olvida, ¿verdad? Esto lo saqué de mi abuelo, me parezco a mi abuelo. Bueno, usted y yo tenemos que parecernos a Jesucristo. Y Jesucristo estando ahí en la cruz del Calvario, estando ahí en la cruz, Jesucristo ahí estando en la cruz, crucificado, hermano. Jesús tenía todo el poder para poder decir una palabra y consumir a todos esos que lo estaban crucificando. Pero Jesús dijo, ¿qué dijo Jesús? Padre, perdónale. Ellos no saben lo que hacen. Ese es el ejemplo de Jesús. Así que esta tarde usted apréndase esto. Si usted conoce a Dios y la naturaleza de Dios está en usted, usted debe de guardar sus mandamientos. Ya no tiene que permanecer en el pecado y tiene que amar. Una cita más y aquí terminamos. Primera de Juan capítulo 4 y el versículo 7. Primera de Juan, capítulo 4 y el versículo 7, dice Juan, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Mire el versículo 8, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Qué tremendo, ¿verdad? Y usted se da cuenta qué fácil es odiar. Qué fácil es aborrecer a una persona. Qué fácil es que de repente alguien le caiga así como dicen, ¿verdad? Gordo. Y dice, bueno, es que Dios sabe de que yo tengo la razón. Una vez estábamos hablando con un muchacho que le pegaron una pedrada en la cabeza, ¿verdad? Y él no puede perdonar que le pegó la pedrada y estaba deseándole que se muriera, en fin, estaba pensando que le pasara lo peor a este pobre. Y yo le dije, mira, pero ¿por qué mejor no lo perdonan?
Ya pasaron algunos años, ¿por qué no lo perdonas a él? A lo mejor él hasta se olvidó. Y él me dijo, no, es que sabes cuál es la bronca. Que la bronca es que la pedrada me la pegaron a mí. Se la hubieran pegado a alguien más, claro que lo perdono. Pero la pedrada me la pegaron a mí, me dijo. ¿A poco no es cierto, hermano, que hay cosas en la vida que nos duelen? Una atracción, un falso testimonio, una crítica, qué sé yo. ¿A poco no es cierto que hay cosas que la gente habla de nosotros que nos hieren? Ahora, nosotros, usted y yo, tomamos la determinación. ¿Vamos a seguir cargando este costal de resentimiento y odio y vivir amargado el resto de nuestras vidas? ¿O lo vamos a soltar de una vez y vivir en victoria con Cristo Jesús? Yo digo, soltémoslo de una vez y adelante, disfrutando la gracia de Dios en nuestras vidas, porque ¿sabe qué? A veces el que nos ofendió, a lo mejor aquí le está disfrutando y nosotros aquí comiendo las uñas enojados porque nos ofendieron. Entonces, debemos de entender en esta tarde, hermanos, las 3 señales que deben de estar en nuestra vida. Guarde los mandamientos de Dios, aborrezca el pecado y ame de todo corazón. Y esas 3 señales es señal de que usted y yo conocemos al Dios de la gloria. ¿Cómo puedo conocer a Dios íntimamente? Anoté aquí a través de su palabra, ¿verdad? A través de la palabra podemos conocer a Dios. Ahora, otra manera de poder conocer a Dios es buscarlo a Él, su presencia, apasionadamente en oración. La oración es indispensable, hermano. Cuando usted está orando, hablando con Dios, Dios se va a revelar a su vida. Dios le va a enseñar los principios sagrados en los que Él quiere que usted viva. Anhele la presencia de Dios en oración y anhele estar siempre con Él. Póngase de pie, por favor. Y quiero en esta tarde terminar haciéndole una pregunta. Comencé haciéndole una pregunta, pero quiero terminar haciéndole una pregunta. Póngase sobre sus pies, por favor. ¿Cuál es la pasión más grande en la vida de usted? Yo quiero que usted la piense por un momentito. No me responda, pero piénsela por un momentito. ¿Cuál es la pasión más grande que hay en su corazón? Porque mire, hoy por hoy gente se apasiona por cualquier cosa. Incluso cristianos. Cristianos se apasionan por una posición. Otros cristianos se apasionan por un don espiritual. Hay otros cristianos que se apasionan por una bendición. Pero yo le pregunto a usted en esta mañana, ¿cuál es la pasión más grande que hay en su corazón? Mi anhelo, mi deseo es que la pasión más grande de nuestros corazones sea conocer íntimamente al Dios de la gloria. Tome tiempo en su casa leyendo la palabra, orando, hablando con Dios. Tome tiempo en el altar, en donde quiera que esté. Tome tiempo para conocer al Dios de la gloria. Él se va a empezar a revelar. Él va a empezar a darle a usted las señales de las que hemos estado hablando. Y usted se va a empezar a dar cuenta, a identificar usted mismo si en realidad conocemos a Dios. Si esta palabra usted lo ha desafiado en esta tarde, yo quiero decirle que a mí me desafió primero. Cierre los ojos ahí donde usted está. Y vamos a pedirle a Dios en esta tarde de que Él nos ayude para que estas 3 señales de las que ya hemos hablado estén en nuestras vidas.